Hola, ¿cómo están? Esto es Enlace Deportivo por vertvnoticias.com. Como siempre, Jonathan Soto y este servidor Daniel Maez vamos a estar conversando sobre lo más resaltante del deporte nacional e internacional. Jonathan. ¿Qué tal, Daniel? Una edición bastante importante y de muchísimo interés, como ya es costumbre. Algunos eventos que llegan a su recta final, como es la Copa América, y unos que suben el telón, como la agencia libre en el mundo de la NBA. Así es. Bueno, empecemos por el béisbol. Carlos Carrasco, actriz de la gloria, estuvo apenas a un strike de conseguir un juego sin hit ni carrera. Un jugador que siempre fue catalogado un gran prospecto en las mayores. Las lesiones no habían permitido desarrollar todo su potencial, pero ya desde el año pasado hemos visto de lo que es capaz este lanzador. Sí, no terminó de explotar como se pensaba desde que estaba en el sistema de ligas menores, pero se mandó realmente una actuación realmente espectacular frente al conjunto de los Rays de Tampa Bay. Jay Butler no solamente quebró con ese no-hitter, quebró con el juego perfecto, 6 1/3 de labor cuando recibió boleto. Y el hit que le conectó en el noveno episodio fue un muy buen batazo, de verdad que lo hizo de muy buena forma. Pero Carrasco aún así rozó, coqueteó con ese no-hitter, pero poco nada que reprocharle en su actuación. Por supuesto, importante, ya recuperado, la confianza se ve que está ahí, al igual que las condiciones. Renovó este año, merecía realmente ese contrato, no solamente por lo que logró frente al conjunto de Tampa Bay, es uno de los pocos lanzadores que ya alcanza las 10 victorias antes del receso de mitad de temporada. Quizás no sea ese as de rotación, ese lanzador élite que muchos esperaban, pero se convierte en una pieza fija, en uno de los 3 primeros puestos de cualquier rotación hoy por hoy en las mayores. Así es. Vamos a hablar de los Marlins de Miami, anteriormente Marlins de Florida, que el día domingo dieron un homenaje al equipo campeón del año 2003. Un equipo que tiene una playa de jugadores como Iván Rodríguez, el venezolano Alex González, Miguel Kevin Cabrera. Brown, y a eso quería llegar. Un jovencito de nombre Miguel Cabrera que en esa serie mundial le dio un cuadrangular a Roger Clemens que todavía no ha caído. Por la banda contraria, realmente fue el inicio de una gran estrella en el mundo de las mayores. Hoy por hoy Miguel Cabrera es uno de los mejores toleteros que tiene el mundo de la gran carpa. Y esa final, esa de tantas finales de las que puede presumir el conjunto de los Yankees de Nueva York, pero que en este caso fue esquiva frente a un equipo muy joven como lo eran los Marlins de la Florida. Ciertamente. Importante esos homenajes en vida, donde hay muchos jugadores que vuelven a reencontrarse con el equipo. No todos se mantienen en el béisbol una vez retirados y siempre es bueno verlos nuevamente cerca del estadio. Es así, coincidieron esa serie de jugadores en esa generación. Un Miguel Cabrera que yo me atrevo a decir que el día de hoy se retira y va a ser Salón de la Fama. Iván Rodríguez, bueno, ya sabemos que es uno de los mejores receptores en la historia de las mayores, sobre todo desde el plano ofensivo. Y un Alex González, quizás el mejor guante venezolano sin guante de oro. Ciertamente. Bueno, honor a quien honor merece. Sí. Vamos a hablar de los angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Jerry Dipoto, Mike Scioscia, cuéntanos qué pasó ahí, ese mare magnum. Sí, hay problemas, o hubo problemas, ya que Jerry Dipoto ya no forma parte de la organización californiana. Si alguien tiene más peso, es este dirigente, es Mike Scioscia, de verdad, sin duda alguna. Pero, ¿qué se le puede reprochar también a Dipoto cuando trajo a Josh Hamilton, a Albert Pujols, a CJ Wilson? Creo que es poco o nada, ya él no puede saltar al terreno de juego a jugar. Claro, lo que sí queda confirmado es esa gran cantidad de jugadores que logró traer a la organización en su momento. Lamentablemente es un equipo venido a menos, del cual se esperaba muchísimo más y quizás por ahí se haya tomado la decisión de apartarlo del equipo. Sí, se hizo una gran inversión en los últimos años y cuando se pensaba que esta era la temporada para ellos, al menos para comandar de inicio a fin en el oeste de la Liga Americana, porque se habían caído los Atléticos de Oakland, porque recién se estaban renovando los Marineros de Seattle y se vio un equipo con una plantilla establecida, eran los Angelinos, pero ahora el gran golpe en la mesa y la gran sorpresa la dan los Astros de Houston. Asimismo, una gran sorpresa para muchos y yo considero que es una de las mejores granjas del béisbol y ya están dando resultados de esa gran cantidad de novatos que se hicieron en los últimos años. Sí, bueno, cuenta con el jugador más joven hoy por hoy en el mundo de las mayores, Carlos Correa, apenas 20 años de edad para el campo corto del conjunto de Houston. Pica y se extiende lo que ha sido el gran trabajo en el sistema de ligas menores de este cuadro. Así es, bueno, vamos a hablar ahora de boxeo y por supuesto del hombre de noticias Floyd Mayweather, quien se acaba de asegurar nada más y nada menos que 230 millones de dólares producto de esa pelea con Manny Pacquiao.
No será la pelea del siglo, al menos por lo que fue el desarrollo de la misma, pero sí sabemos que fue la pelea más mediática, al menos en la historia de la disciplina. Mira, no será la pelea del siglo, pero sí fue el negocio del siglo Sí, para Mayweather, fue el ¿no? negocio perfecto. No le metieron un solo golpe en toda la pelea contundente y se embolsilla 230 millones. Sí, aquí hay que decir que no solamente es por lo que se negocia o las bolsas con su rival, sino también el pago por evento, el pay-per-view. Se entiende perfectamente que en territorio norteamericano se invierte en esto, a diferencia de otros países. Por ejemplo, aquí en Venezuela se puede ver en señal abierta cualquier pelea. Ciertamente. Yo creo que le queda poco a Mayweather. Él ya ha dicho que tiene deseos de retirarse, pero si nos vamos hacia atrás, en las últimas 3, 4 peleas, es poco lo que ha arriesgado. Pocos golpes ha recibido. Yo creo que mientras así sea y tiene ese aliciente de esas bolsas, pudiéramos esperar 2, 3 peleas más por lo menos. Hasta llegar al récord, al menos el 50-0 creo que podría ser el punto final para él. Se habla de Amir Khan como un eventual rival. Él impone las condiciones, él es el que manda. Ya nos dimos cuenta de esto cuando se iba a medir a Oscar de la Hoya, nada más y nada menos, y él pidió más dinero que el dueño de la empresa Golden Boy. Para que ustedes vean. Vamos a hablar ahora del baloncesto, específicamente de la NBA. Se abrieron ya oficialmente las conversaciones con los agentes libres y ya en el primer día hubo una gran cantidad de movimientos. Muchas figuras estelares acordaron con sus nuevos equipos, otros renovaron con sus conjuntos, pero sorprende que apenas en el primer día haya habido tantos cambios, ¿no? Es que no recuerdo otro año donde se haya movido tan rápido ese primer día. Muchas renovaciones, unas que uno realmente esperaba. El caso de los Cavaliers de Cleveland, reteniendo a Kevin Love, Iman Shumpert y el propio Tristan Thompson. Falta la confirmación, que parece no ser más que un trámite por parte de LeBron James. Tal cual. El caso de los Soles de Phoenix, sé que hicieron una gran inversión en Tyson Chandler y ahora apuntan a la Marcus Aldridge. Tyson Chandler y Brandon Knight, que le dieron un contrato de 5 años y 70 millones. Acaban de hacer un cambio con los Pistons de Detroit, en el cual salieron la figura más resaltante son Marcus Morris y Danny Granger, para tener el espacio y tener la capacidad para recibir a la Marcus Aldridge, que está decantándose entre los Soles de Phoenix y las Espuelas de San Antonio. No es una coincidencia que se muevan así los equipos del oeste. Se entiende que en los últimos años ha sido la zona más competitiva, sin ánimos de menospreciar a la conferencia del este, pero el nivel de juego que se está viendo en el oeste es hoy por hoy espectacular. Todos los años se queda un equipo grande por fuera. Fíjate que hablando de todo eso, hasta el momento, claro que está muy incipiente, pero ya grandes estrellas han firmado. Los grandes perdedores hasta el momento son los Lakers de Los Ángeles y los Knicks de Nueva York, dos equipos históricos, dos ciudades importantes donde se juega baloncesto y no han podido atraer a los grandes agentes libres. Probablemente pasando por su peor momento, este par de franquicias, lo de los Knicks, ha sido para el olvido. Se mueven al mercado, obtienen a Carmelo Anthony, tienen al maestro Zen de su lado, tienen a Phil Jackson, nada más y nada menos que como gerente general. Y la teoría del triángulo, ¿no? Claro, pero ha sido imposible para ellos. Los Lakers cuentan con Kobe Bryant. Uno cree que esto es un plus, que esto potencia al resto del equipo, pero realmente ha sido poco o nada lo que se ha visto en California. Y hay que tomar en cuenta que será de cara a futuro, pensar, al menos a mi juicio, pensar a mediano o a largo plazo ante el rechazo de grandes figuras. Así es. Fíjate, hemos hablado en programas anteriores de Kristaps Porzingis, el novato número 4, elegido casualmente por los Knicks de Nueva York. Muchos fanáticos bajaron y abucharon cuando fue escogido, pero no todo es tan malo. Por aquí hay una oferta de bienvenida que le han hecho. Se trata de una stripper de un lugar llamado Ritz Cabaret, que dice que tiene un método alternativo para recibir a este muchacho, que todos sabemos que lo que necesita es ganar peso para ser destacado en la NBA. Fíjate que ella dice que se presta como bienvenida para enseñarle a la ciudad que primero que nada lo va a llevar a este lugar, al Ritz Cabaret, a comer porque necesita ganar peso, y después le va a presentar a una amiga de nombre Greta, que trabaja en el cabaret de Letonia, quien se ha ofrecido a darle su primer baile y la bienvenida formal. Un mejor recibimiento que el día del draft. Fue quizás una mala actitud por parte de los fanáticos. Claro. Uno entiende perfectamente que la gerencia, incluso la fanaticada, esperaba por D'Angelo Russell. Al final se queda con los Lakers de Los Ángeles. Sin embargo, hay que tener paciencia. Ha sido una reacción poco... Bueno, el mismo Carmelo Anthony no estuvo de acuerdo con la escogencia. Dice que él hubiese preferido un jugador que estuviera listo para la NBA
que esto es un proyecto que quizás se vean los resultados a mediano plazo y que ellos quieren ganar desde ya. Siguen mandando de alguna manera u otra, no sé si decir el maltrato, pero quizás la poca coherencia en este grupo de trabajo. Si esto sigue siendo así, que parece ser el patrón común, se va a seguir viendo poco de los Knicks de Nueva York en los próximos años. Sí. Ya que hablamos del draft, queríamos compartir con ustedes un video. Nosotros nombramos a Connor Toole y nadie sabe quién es. Obviamente no es un jugador, pero se trata de un periodista del Elite Daily, quien se coleó en la ceremonia del draft como si fuese un jugador. Es un muchacho de 2 metros 11 que fue muy bien ataviado y obviamente más de uno pensaba que era un jugador. Da mucha risa que muchos fanáticos lo paraban, se tomaban fotos con él, le decían que habían seguido su carrera, que iba a tener un gran desempeño en la NBA, cuando verdaderamente es un periodista y no es un jugador. Sí, aprovechó su estructura física y se le ve tomándose fotos junto a los fanáticos en el Barclays Center, donde se llevó a cabo el draft de la NBA. Cuando no se maneja o no se conoce el tema, suele ocurrir esto, pero ¿qué se le puede pedir también? Sobre todo a los niños. Aquí a ellos poco o nada que decirle. Pero los grandes fanáticos es otra cosa. Fíjate que no fue solamente en el preview del draft. Él después fue a un lugar a celebrar la supuesta escogencia y también seguía en la fanaticada tomándose fotos con él. Le llegaban tragos de bienvenida, botellas de champaña y bueno, nada más lejano a ser un jugador que este señor Connor Toole. Le dieron incluso una gorra a los Knicks de Nueva York, a los fanáticos. Ahí falta Spike Lee para darle el visto bueno. Este muchacho se la comió con Lee, eso. Que va a todos los juegos de los Knicks, sí sabía que este no era ninguno de los prospectos, ¿no? Exacto, tiene que saber quién es quién. Ahí está una gorra incluso el Jazz de Utah. Aquí se presta para todo. No deja de ser graciosa la situación, pero fíjense, celebrando con champaña, siguen los turistas y la gente tomándose fotos con él. Y yo creo que lo hizo perfecto. No, le salió una jugada redonda a O'Toole. Bueno, siguiendo la onda del baloncesto internacional, Sergio Scariolo, el entrenador de la selección española, dio el listado de la preselección. Queríamos compartirla con ustedes y él mismo explica por qué se decantó por Nikola Mirotic y no por Serge Ibaka, que era una de las disyuntivas que todo el mundo esperaba conocer. Era el problema agradable para la selección española el contar con uno o con otro. Quizás en el papel uno veía mejor o como mejor figura a Ibaka, pero al final fue Mirotic el que se quedó con el privilegio. Kino Colón, Guillem Vives, Nikola Mirotic y Willy Hernán Gómez. La decisión es sencillamente, repito, el deseo de poder dar también a Nico, que igual que se haya dado con ilusión, entusiasmo, su disponibilidad en otras ocasiones, la oportunidad para poder probar esta experiencia para él nueva, que se ya ha probado con éxito bueno, aparte de las dos que he nombrado también en el Campeonato del Mundo del año pasado, y que... Bueno, son dos cosas fundamentales por las cuales el elegido es Mirotic y no Ibaka. Por un lado, lo que habíamos hablado en el programa anterior, el estar los dos hermanos Gasol da cierta cobertura alrededor del aro con el cual pudieses prescindir de Serge Ibaka. La otra es que ellos tenían que asegurar a Mirotic ya con la selección jugando un torneo oficial, porque si lo dejaban de lado, Mirotic podía jugar con su país de origen. Entonces prefirieron asegurarlo y ya veremos, dependiendo de esta actuación, si va a seguir con la selección o van a utilizar a Ibaka en los próximos torneos. Sí, no parece ser netamente ese tema político, diplomático, asegurarlo. Deportivamente es un muy buen basquetbolista, quizás no un atleta de la talla de Ibaka, seamos sinceros. Ibaka en buenas condiciones puede ser un jugador élite en la pintura por su propia condición física, por la velocidad que trae consigo un equipo del Thunder de Oklahoma City, en el cual pertenece, donde es muy veloz la transición de este conjunto, pero también se entiende perfectamente el movimiento para tenerlo con la camiseta de la selección española. Así es. Bueno, vamos a hablar ahora de fútbol. Ya la Copa América tiene finalistas, cosas que ver, positivas, negativas. Obviamente la temprana eliminación de Venezuela, pensando como venezolanos, pero yo creo que los hechos más negativos vienen por ahí, por la selección de Chile. Primero el accidente de Arturo Vidal y ese mutis en la selección, no fue apartado. Después aquel incidente de Víctor Jara,
pero de una manera u otra llegaron a la final ante una Argentina que ha venido de menos a más, terminó goleando a Paraguay y particularmente creo que es el equipo a ganar en esta final. Sí, despertó y de qué manera la selección albiceleste funcionó perfecto del medio campo hacia adelante en ese juego de semifinal ante Paraguay, que a Paraguay no le molesta jugar en desventaja porque en el 2-0, en el 0-2 mejor dicho, y en el 1-2 abajo jugaron bien, supieron presionar a la selección argentina, pero con el 3-1 se quebró por completo este compromiso. Sí, una selección paraguaya que hay que darle mérito. Recuerden que estuvo en los últimos lugares en el premundial pasado, una selección que venía de jugar los últimos mundiales y vino esa caída y poco a poco ha ido mejorando el nivel y otra vez tratando de llegar a donde estuvo. Sí, nuevo proceso. Ramón Díaz, director técnico argentino, que le brinda muchísima esperanza a esta selección paraguaya, como tú muy bien indicabas, presente en las últimas Copas del Mundo, pero en Brasil le fue esquivo a la albirroja. Y lo propio se puede decir de Perú, porque cuentan ahora con Ricardo el Tigre Gareca, que los lleva también a semifinal. En la pasada edición fueron terceros. Veamos si le gana a Paraguay el día viernes y repiten ese puesto en el podio. Ese Gareca se parece al papá de las Kardashian, ¿verdad? ¿En cuál versión? Tiene un aire ahí. ¿Cuál versión? Bueno, digamos que la versión original o la versión intermedia. Intermedio. Mira, hay que hablar también de la selección de Chile. Ha mantenido ese proyecto su entrenador, han venido también elevando el nivel. Lo único que no me gusta es lo que hablamos al comienzo, 2 hechos disciplinarios que no fueron sancionados por el seno de la Federación Chilena ni de la selección, que creo que empañan un poco su performance por esta Copa América. Y probablemente, si el resultado es positivo para ellos en la final, el mayor recuerdo que tengamos sea ese, un título para Chile, pero un título manchado por lo que fue el accidente de Arturo Vidal, por lo que fue la actuación de Jara contra Cavani y lo poco o nada que hizo la asociación, incluso la Conmebol, porque con Jara la sanción era de 3 juegos y $7.500. Sin embargo, esto fue reducido a 2 compromisos y $5.000. Esto es poco o nada. Menos que eso hizo Neymar, le dieron 4 juegos. Así es, para que ustedes vean las diferencias que hay algunas veces en la manera de sancionar. Creo que hizo mucho peso el ser el dueño de casa, pero de todas maneras un interesante encuentro entre Chile y Argentina que obviamente en el próximo programa vamos a comentar. Exactamente, no podemos irnos sin antes hablar de Wimbledon. Un venezolano estuvo en acción, Roberto Maitín, pareja del alemán Benjamin Becker, pero debut y despedida para ellos en el dobles, sets corridos, así que un debut un tanto agridulce, pero ya dar el primer paso en torneos de Grand Slam y nada más y nada menos que en Wimbledon, al menos a mi juicio, es un inicio súper interesante. Claro, además teníamos mucho tiempo sin tener un venezolano en los torneos de élite de Grand Slam a nivel de mayores y yo creo que poco a poco se van a ir viendo los frutos del trabajo de esa nueva camada de tenistas. Sí, en cuanto al tercer torneo de Grand Slam de la temporada, victoria para Roger Federer, derrota para Rafael Nadal, sigue arrastrando un mal año el español. Uno entiende perfectamente que el césped no es su superficie, pero tampoco como para irse en un segundo compromiso. Un jugador de élite tiene que llegar hasta bien avanzado a estos torneos, ¿no? Sí, sí, un tema de adaptación, pero veamos cómo se le da la segunda mitad de la temporada cuando regresen al cemento, el US Open, los Master 1000. Algo debe mejorar, el de Palma de Mallorca. Esperemos que así sea. Momento de despedir el programa por el día de hoy. Por supuesto que agradecidos por su audiencia y esperamos verlos en el próximo programa. Jonathan Soto y quien les habla, Daniel Maes.